Al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la gran oportunidad de recibir a don Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social y secretario de Economía del Partido Socialista Obrero Español, al que va a recibir y presentar don Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. La tribuna es suya. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores por haber pensado en mí para presentar a Octavio Granado. Y digo muchas gracias porque siempre es una gran satisfacción presentar a un buen amigo, y Octavio lo es. Y finalmente, antes de entrar en esa presentación, una promesa para todos ustedes. Soy consciente que su presencia aquí obedece al deseo de escuchar a Octavio y no escucharme a mí, por lo tanto les aseguro que no rebasaré los 4 o 5 minutos de margen razonable para esta presentación. Nos conocimos por motivos profesionales, tanto en su faceta de secretario general de la Seguridad Social como en el de secretario federal de Economía y Empleo del PSOE. Y hemos tenido muchas reuniones y con una regularidad pues casi fija. Y sinceramente les digo que todas estas reuniones fueron una verdadera ocasión de goce, porque quizás la faceta que más destaca en Octavio, cuando uno lo compara con otras personas del mismo ámbito, estatus y presencia política, es su increíble capacidad como conversador. Es uno de los mejores conversadores que he conocido en mi vida y creo que eso se ha forjado en su, tremenda pasión por la lectura y la investigación profunda de los temas que le interesan. Es además una persona de muy fácil trato, porque no les oculto que en muchas de esas reuniones el tema era tenso y la situación casi conflictiva. Pero Octavio conoce muy bien, como amante de los clásicos que es, pues lo que en su día afirmó Leonardo da Vinci, que aquel que sabe bien de lo que habla no encuentra jamás razones para elevar la voz. Por lo tanto, incluso cuando no se comparten las opiniones de Octavio, jamás el diálogo deja de discurrir por el cauce más pacífico y más civilizado que uno pueda imaginar, cosa que no se puede predicar realmente de todos los interlocutores políticos y sociales y económicos de este país. La vocación pública, por lo público de Octavio, surgió muy pronto y sus primeras representaciones democráticas alumbran a edades tan tempranas como apenas cumplido los 20 años. Es concejal del Ayuntamiento de Burgos a los 22 y es senador de España a los 24 años. Si tuviéramos más tiempo, cabría la oportunidad de hablar de la relación de Octavio con Burgos, porque es una relación íntima pero poderosa, pero dado que consumiríamos excesivo tiempo, baste con decir que la relación de Octavio con Burgos es muy parecida a la de Ulises con Ítaca, siempre su pensamiento y refugio cuando el temporal arrecia para fijar mejor sus posiciones. Digamos que si la actividad pública de Octavio se inicia tempranamente, en ella podemos también encontrar las bases o los fundamentos para una actividad relacionada con lo público, pero íntimamente vinculada a la gestión, como es su actividad en la Seguridad Social. Efectivamente, durante su desempeño como senador, actuó como presidente de muchas comisiones vinculadas a lo económico y a lo social y, desde luego, como portavoz del PSOE en estos asuntos en el Senado. Y esto le dio una familiaridad intensa con los temas sociales que, por otra parte, también le venía de familia. Sus padres ambos eran funcionarios del antiguo Instituto Nacional de Previsión. Por lo tanto, digamos que era casi una tradición familiar. Y por eso, cuando llega a una de las ramas mejor gestionadas desde siempre de la Administración Pública, como es la Seguridad Social, consigue, para sorpresa de muchos, incluso mejorar esos baremos de intentar aumentar las prestaciones, pero sin romper los equilibrios presupuestarios.
y están recientemente presentadas las cuentas del último año y hemos visto que incluso en plena crisis ha conseguido mantener ese superávit. Otra cosa es lo que pueda suceder este año, pero los milagros no están al alcance de los seres humanos. Y yo casi estaría a punto de terminar si no fuera que, como dicen los navajos, ¿saben ustedes que los navajos es quizás, desde el punto de vista de los especialistas, es la tribu que mejor teje mantas en todo el continente americano? Son los mejores tejedores de mantas de América. Y, sin embargo, siempre cuando están a punto de terminar una de sus mantas, dejan conscientemente un error, porque dicen que no hay peor defecto que la perfección. Entonces, yo creo que presentar a Octavio sin señalar ningún aspecto, que incluso para algunos puede ser virtud, pero para otros puede significar defecto, creo que sería dejarlo con esa aburrida perfección que repudian los navajos. Por eso me gustaría decir que uno de sus rasgos yo lo apuntaría como un defecto, y es su gran timidez. Y digo que es un defecto no porque la timidez sea mala en sí, sino porque muchas de sus brillantes ideas que he tenido el privilegio de oír en privado, quizás por esa timidez no han llegado nunca a transformar la realidad en la que vivimos. Por eso a mí me gustaría que ese gusto de Octavio por estar en la trastienda donde se cocinan las ideas se reforzase con una inmodestia que ahora no tiene, con una incluso arrogancia que jamás ha poseído, pero que en momentos de crisis importante como la que está viviendo este país, creemos que aquellos que son portadores de ideas importantes deben tener la desvergüenza de decirlas y defenderlas públicamente con toda la contundencia que sea necesario. Octavio, lo he oído muchas veces de su boca, con múltiples expresiones distintas, cree en una España en la frontera del progreso económico, un progreso económico asentado en la productividad, en la innovación y en la solidaridad. Y estoy seguro que sueña con una sociedad en continuo movimiento, con nuevas ideas, con nuevas conductas y con nuevas actitudes. Quizás hoy nos quiera hablar de alguno de estos sueños. Tuyo es el micrófono. Bueno, buenos días, señoras y señores. Como pueden comprobar por la documentación que se les ha repartido, estaba prevista que la conferencia tuviera como respaldo un PowerPoint que, dada la distribución de las mesas, pues es algo más difícil de seguir en esta sala. Y entonces hemos preferido, los organizadores del acto con mi equipo de colaboradores, han preferido repartir los cuadros y permitirles una consulta más amable de los mismos, aunque ello les pueda distraer algo de mi intervención. Tampoco hay en mi intervención mucha más noticia que la que contienen los propios gráficos. Y voy a intentar hacer una primera exposición lo más breve posible y luego someterme, como es lógico, a sus preguntas. Bueno, como ustedes saben, llevamos durante ya algunos años comentando la buena salud del momento presente del sistema español de seguridad social. Y esta buena salud es una buena salud que los gestores del sistema normalmente situamos en nuestros propios logros. En los últimos tiempos pues hemos conseguido reducir gasto corriente, controlar mejor la actividad de las mutuas, reducir los gastos de incapacidad temporal. Esos logros sin duda son importantes, ¿no? El mejorar la eficiencia de la gestión es algo notable y desde el punto de vista de los ingresos la última legislatura nos ha permitido pues aflorar economía sumergida, mejorar bases de cotización. En términos de gestión eficiente del sistema, digámoslo así, hemos añadido un poquito de valor a lo que el sistema en sí mismo trae consigo. Pero no obstante, si fuéramos un poquito más humildes, situaríamos las grandes causas del buen momento presente del sistema español de seguridad social en dos cuestiones, una primera absolutamente ajena a nuestros designios y una segunda solamente en parte vinculada a nuestro quehacer.
La primera es el bonus demográfico. Si ustedes comprueban el primero de los cuadros, verán cómo desde el año 2000 al 2008, y lo mismo cabría decir del año 90 al año 2000, el número de pensionistas que se ha mantenido prácticamente estable en lo que es el sistema español de seguridad social. ¿Por qué? Porque se han jubilado las cohortes de edad que nacieron en la época de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la inmediata posguerra del siglo pasado, que son cohortes de edad muy escasas, lo que ha permitido que todas las ganancias de productividad de la economía española mejoraran las pensiones individuales sin que subiera demasiado el gasto en pensiones del agregado colectivo en el PIB. Lo cual significa pues, que hemos podido mejorar tanto las pensiones mínimas como generar unas nuevas pensiones mucho más altas que las del stock de pensiones que veníamos disfrutando, con unos costes agregados muy moderados. La segunda cuestión es probablemente más llamativa, y es que nosotros somos herederos afortunados de un conjunto de reformas que se emprendieron desde los años 80, algunas de las cuales están punteadas en el cuadro segundo, y que en estos momentos son las que explican precisamente la buena salud financiera del sistema. A mediados de los años 80, el Gobierno de España, presidido por entonces por Felipe González, decide comenzar con la puesta en marcha del impuesto del valor añadido a la separación de fuentes de la seguridad social, lo cual significa que la sanidad, los servicios sociales, después las pensiones no contributivas, ahora las prestaciones de la Ley de Dependencia se financian en nuestro país por presupuestos. Si nosotros tuviéramos esos gastos incluidos en el presupuesto de la seguridad social, pasarían dos cosas. En primer lugar, que el Estado debería transferir a la seguridad social una cantidad cercana al 8% del PIB al año, con lo cual no escucharíamos la crítica fácil de que el Estado transfiere pocos recursos a la seguridad social. Lo hace, lo que pasa que están fuera del sistema de seguridad social los grandes gastos producidos por derechos que nosotros hemos considerado derechos de ciudadanía. Y, en segundo lugar, en vez de tener un fondo de reserva de 60.000 millones y un conjunto de reservas de 70.000 millones de euros, pues tendríamos el año 2010 un déficit cercano a los 100.000 millones de euros, porque el sistema sanitario, las prestaciones de la Ley de Dependencia, etcétera, tienen unos indicadores, unos incrementos de gasto muy superiores a los incrementos de ingresos que suele tener, incluso en épocas de bonanza económica, el sector público. Esa labor, empezada por Felipe González, culminada por el Gobierno del presidente Aznar en el año 99, es lo que explica, en primer lugar, que el haber podido dedicar todas las cotizaciones sociales a los gastos de incapacidad y pensiones nos haya puesto en situación financiera tan ventajosa como la que tenemos en el momento presente. Pero es que, además, en los últimos 25 años en este país hemos hecho muchas reformas en el sistema de seguridad social. En el año 1985, el periodo de cómputo con el que se calculaba la pensión de jubilación era de 2 años. En el año 85 pasó de 2 a 8 años, en el año 1997 pasó de 8 a 15. Hemos modificado 2 veces los sistemas de gestión de la incapacidad temporal. Hemos hecho más proporcional las prestaciones de jubilación a las carreras de cotización en el año 97. Hemos intentado flexibilizar en la ley del año 2001 la jubilación a través de la Ley de Jubilación Parcial y Flexible. Y en el año 2007, con efectos de 1 de enero de 2008, hemos tenido en cuenta toda la carrera de cotización para el cálculo de las pensiones de incapacidad, o hemos separado de la pensión de viudedad a los divorciados que no dependían económicamente del fallecido. Bueno, y dirán ustedes, ¿y este tipo de reformas aparentemente inocuas que han pasado en estos momentos, nuestra memoria probablemente flaquee, que han pasado desapercibidas, son las que explican la buena situación presente de la seguridad social? En primer lugar, fueron reformas que todas ellas tuvieron una pequeña carga de conflicto. En el año 1985 hubo una convocatoria de huelga general y hubo 2 diputados socialistas de nombres muy conocidos que dejaron el Congreso de los Diputados.
En el año 2001, por ejemplo, la reforma ocasionó un pequeño cisma en el movimiento sindical porque fue la primera vez que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores mantuvieron criterios diferentes. En todos los momentos ha habido algunas turbulencias, pero este continuo de reformas, este continuo de impulsos, no se ha traducido ni en un empeoramiento del sistema ni en una minoración de las pensiones o de las prestaciones del mismo, pero sí nos ha permitido estar donde estamos. Si no hubiéramos hecho nada, en estos momentos nuestro sistema de seguridad social no tendría superávit, tendría un enorme déficit. Nosotros estamos en buena situación ahora porque hace 25 años empezamos a hacer reformas, porque en un sistema de protección social es muy difícil que las reformas tengan efectos inmediatos y casi todas las reformas surten la plena maduración de sus efectos en periodos de tiempo que van a partir de los 10 años hasta los 25 años. Y, en segundo lugar, en un sistema de protección social, las reformas no actúan solo sobre el estado de gastos. Las carreras de cotización se adecúan al marco normativo y, en este sentido, suelen tener más impacto en el estado de ingresos que en el estado de gastos. Y es lo que se conoce como la expresión de la maduración del sistema. La carrera de cotización de los trabajadores españoles ahora le presta más atención a la cotización que cuando el periodo de cómputo de la pensión de jubilación era de 2 años. Entonces, y yo he negociado convenios colectivos, entonces los trabajadores estaban más preocupados de cobrar pluses que no cotizaban que de cotizar. Evidentemente, la necesidad de cotizar aparece con la norma que te obliga a generar un determinado esfuerzo contributivo para recibir una prestación. Por lo tanto, somos herederos de una situación demográfica que es la que es, sobre la que no hemos tenido demasiada capacidad de gobierno, y de un conjunto de reformas que, además, en el caso español, han acabado, desde la firma del Pacto de Toledo, generando un modelo concreto de reformas, que pasa por acuerdos parlamentarios en una comisión de seguimiento y acuerdos con los interlocutores sociales. Un modelo concreto que es un punto de referencia dentro de este país para otros sistemas comunitarios. Ahora estamos pidiendo un Pacto de Toledo para la educación o un Pacto de Toledo para la sanidad, y es un punto de referencia fuera de nuestras fronteras, porque el modelo español de reformas es un modelo español que garantiza que las reformas mantienen el principio de la confianza. Y es muy importante para un sistema de protección social mantener el principio de la confianza. Nosotros estamos cobrando cotizaciones a chicos y chicas de 18 años que aspiran a poder ser pensionistas al final de su vida laboral. Ese depósito de confianza es muy difícil que lo encontremos hoy en día en ninguna actividad de la vida humana, ni siquiera ese depósito de confianza en estos momentos es el que circula por nuestras relaciones familiares. El matrimonio ya no es indisoluble, pero la cotización a la Seguridad Social de momento sí. Y en ese sentido, dense ustedes cuenta de que para nosotros mantener la confianza es algo importante y mantener el acuerdo, por lo tanto, es algo importante. Bueno, y en este momento presente, en esta buena situación, habiendo soportado con mejor fortuna los embates de la crisis, ¿qué es lo que nos espera para esos próximos 25 años? Pues para empezar nos espera para los próximos 25 años una inversión bastante abrupta de lo que son las circunstancias demográficas. Y vean ustedes el cuadro tercero, que es bastante significativo con la evolución de los nacimientos en España. Porque a partir del año, esencialmente del año 2015-2020, se van a empezar a jubilar en España los nacidos en el baby boom de posguerra. Nosotros tuvimos una guerra civil algunos años anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero nuestro baby boom se retrasa algunos años. Nuestro baby boom es del 58 al 78. Con la llegada de la democracia, los niños ya no vienen de París y entonces las familias españolas empiezan a tener menos hijos. Pero del 58 al año 78 se producen un número de nacimientos muy importante y se produce además la modificación de las normas legales que obstaculizaban el trabajo de las mujeres casadas durante la dictadura del general Franco, y por lo tanto el mercado de trabajo español empieza a convertirse en un mercado de trabajo con participación de hombres y mujeres, hasta llegar en la actualidad a ser un mercado de trabajo absolutamente paritario entre los menores de 45 años.
Y además, y esto es una particularidad de la situación española, este baby boom, que acaba en el año 78, va a verse continuado por una disminución abruptísima de la natalidad y la fecundidad. Con lo cual, tenemos un problema que es común al del resto de Europa, que es el envejecimiento de la población, y que es el problema fundamental. Pero la particularidad del caso español es que este envejecimiento nos va a llegar más tarde, porque el baby boom nos ha llegado más tarde, pero nos va a llegar con una mucho mayor intensidad, porque las generaciones de españoles que van a jubilarse en los próximos 20 años van a tener que, digámoslo así, ver retribuidas sus prestaciones con las cotizaciones de generaciones de españoles, de cohortes de edad de españoles mucho más escasas. Naturalmente, que la inmigración va a resolver parte del problema. Naturalmente que el incremento de la tasa de actividad, tanto de mujeres, especialmente de mujeres, pero también de hombres, va a resolver parte del problema, y naturalmente que el incremento de la productividad va a resolver parte del problema. Pero el problema del envejecimiento sigue existiendo, y en nuestro caso es un problema mucho más acusado que en el resto de Europa. Y luego, la apelación a los ingresos de la productividad, a la mejora de la situación económica o a los ingresos tributarios para resolver el problema tiene dos límites. El primero es que la productividad crece porque crece la cualificación y la formación, lo cual quiere decir que las personas que se van a incorporar al mercado de trabajo en los próximos años son personas que van a entrar a trabajar a los 24 o 25 años, mientras que nuestros abuelos empezaron a trabajar a los 14 años y nuestros padres y nosotros mismos a los 18 o a los 20 años. Lo primero que tiene que hacer el incremento de productividad, por lo tanto, es resolver el menor número de años que vamos a generar en la vida activa. El segundo problema es que nosotros ya hemos hecho la separación de fuentes y que los impuestos de los españoles sirven para financiar la sanidad y la dependencia. Y el envejecimiento en España, como en el resto de Europa, va a ser un envejecimiento acumulado. Van a crecer más los mayores de 90 años que los mayores de 80, y los mayores de 80 más que los de 70, y los mayores de 70 más que los de 60. Podemos esperar, como sucede en la actualidad en Japón, que entre 4 y 5 de las mujeres españolas nacidas en los últimos 20 años vivan más de 90 años. ¿Esto qué quiere decir? Y los hombres, pues 1 o 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que vamos a necesitar recursos tributarios para la sanidad y la dependencia en un importe mucho mayor al que realmente estamos destinando en el momento presente. Y, por lo tanto, que si obligamos al sistema tributario a asumir la carga de las pensiones, o se deterioran otros sistemas comunitarios, o realmente estamos con un problema de insuficiencia fiscal. Y en este sentido hay que ser leales con la separación de fuentes. El sistema de seguridad social tiene que hacer su trabajo y tiene que planificarse en el futuro para ser un sistema capaz de hacer lo que ha venido haciendo en los últimos 25 años, que es reformarse, servir como un elemento positivo y proactivo al crecimiento y al desarrollo económico del país y garantizar mejores prestaciones a los usuarios del sistema. ¿Y esto cómo debe hacerlo? Pues aquí habría que responder a las preguntas clásicas de cómo, dónde, por quién, etcétera. ¿Cómo? A través del procedimiento que hemos utilizado en otras ocasiones. ¿Podemos necesitar un mayor aporte técnico? Tal vez, pero en cualquier caso el procedimiento ha funcionado. La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha servido para llegar a acuerdos políticos. Habría que poner en valor que el año en el que se firma el Pacto de Toledo es el año 95, un año enorme de crispación política en nuestro país, un año muy complicado, con un gobierno que estaba terminando su mandato después de un mandato prolongado del presidente Felipe González, y que, no obstante, los grupos políticos supieron aparcar sus diferencias y firmar todos una hoja de ruta que resolvió un problema de confianza que en aquellos momentos estaba presente en cuanto al futuro de la seguridad social. Y en este sentido, en estos momentos, la situación es sin duda mucho mejor y las posibilidades de acuerdo político son tremendamente importantes. Con la participación de los agentes sociales es fundamental que la participación de los agentes sociales mantenga el sistema español de seguridad social con una relación de confianza entre los
cotizantes, los pensionistas y la Administración y los grupos políticos. Yo creo que en este país perderíamos una oportunidad histórica si dejáramos de acordar las reformas en materia de seguridad social. Yo creo que esto forma parte de nuestras señas de identidad. Tiene que ser una reforma suficiente. Podemos tardar todo el tiempo del mundo que necesitemos en compartir el diagnóstico. Cuando digo todo el tiempo del mundo, que se me interprete, si para compartir el diagnóstico tenemos que parar durante un mes o mes y medio las discusiones, pues lo tendremos que hacer, porque es importante compartir el diagnóstico, porque si no compartimos el diagnóstico, no compartimos las medidas que están abocadas a resolver el problema. Pero es fundamental que la reforma sea suficiente, es decir, es fundamental que nos hagamos una idea cabal de cuál es el monto del problema. Y el monto del problema es que en el año 2040 este es un sistema que va a pagar 15,5 millones de pensiones, mientras que en la actualidad estamos pagando 8,5 millones. Y lo estamos haciendo con 17 millones de trabajadores activos y 2 millones de cotizantes en el desempleo, es decir, con 20 millones de cotizantes. Hagan ustedes una regla de 3 y sitúen el número de personas que necesitarían cotizar, si no hacemos reformas, en España para pagar 15,5 millones de pensiones en el año 2040. Realmente el monto del problema es importante y debe ser una reforma que cumpla con uno de los principios que tiene el sistema de reparto en seguridad social, que es el pacto entre generaciones. El pacto entre generaciones supone que nosotros estamos pagando las cotizaciones necesarias para pagar las pensiones a nuestros padres y nuestros hijos nos las pagarán a nosotros. Ese pacto entre generaciones supone que nosotros no tenemos por qué hacer de peor condición ni a unos ni a otros. No podemos reconocer prestaciones insuficientes para acumular unas reservas de las que se beneficien los actuales cotizantes, pero tampoco debemos pagar una serie de prestaciones a sabiendas de que los actuales cotizantes se van a ver constreñidos en las prestaciones que van a recibir, porque en el futuro esas prestaciones no van a ser sostenibles. Este pacto intergeneracional supone que cuanto más tiempo dediquemos a hacer las reformas, mejor. Es mejor hacer una reforma en 20 años que en 10 y mejor hacerlo en 10 que en 5. Y además supone que las diferencias entre las personas que vayan a verse afectadas por las modificaciones normativas van a ser lo más tenues posible. Es relativamente razonable explicar a alguien que por haber nacido un año más tarde tenga que retrasar la edad de jubilación 15 días, pero no es razonable decirle, como se dijo en el año 67, cuando la incorporación de los mutualistas al sistema de seguridad social, usted se va a jubilar 5 años más tarde por haber entrado a trabajar un día más tarde. Eso es mucho menos razonable. Y en ese sentido, estas reformas las tenemos que hacer, por lo tanto, en un marco diseñado, en un marco de acuerdo con los interlocutores sociales, de previo acuerdo de los grupos parlamentarios, que son los que tienen que inspirar el proceso, como hicieron en el año 1995, en el año 2003, tienen que ser suficientes y tienen que, al mismo tiempo, hacerse en un periodo de tiempo suficientemente dilatado para garantizar el mantenimiento del pacto intergeneracional. ¿Y qué reformas? ¿Qué reformas tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, no podemos perder de vista que nuestro sistema de seguridad social es un sistema muy complejo y, por lo tanto, no existe una única medida en la cual podamos residenciar todos los males o todos los problemas del sistema. Necesitamos hacer una reforma compleja. Yo sé que, evidentemente, me van a contestar algunos de ustedes, bueno, pero hay medidas que tienen una importancia decisiva, sin duda, hay medidas nucleares. Pero esto no quiere decir que no debamos hacer una reforma compleja, porque si no adoptamos reformas complejas nos sucederá lo que nos ha sucedido en el pasado. Tenemos muchas experiencias. Por ejemplo, si modificamos las reglas de la pensión de jubilación, pues el primer efecto en el sistema es que existe una cierta tentación de incremento de las pensiones de incapacidad. El que no puede entrar por la puerta principal busca la puerta de servicio para acceder a las prestaciones del sistema. La complejidad de nuestras normas exige que el conjunto de las reformas abarque todas las prestaciones, abarque las cotizaciones sociales,
abarque las prestaciones del sistema, abarque la previsión social complementaria. Tenemos que diseñar un contenedor que sirva para el gran sistema público de pensiones y para la parte de previsión social que va a complementarlo para aprovechar sinergias y para que los dos sistemas, el grande y el más reducido, no friccionen entre sí y no generen problemas. Y tenemos que ser capaces de diseñar una política de cuentas públicas que sea proactiva desde el sistema fiscal de lo que deben ser las mejores prácticas en el terreno del sistema de protección social. Tenemos que buscar incentivos razonables a la prolongación de la vida laboral, incentivos razonables a aquellas figuras de previsión social complementaria que nos merezca la pena destacar. Tenemos que hacer, por lo tanto, un diseño algo más complejo. En segundo lugar, y puede parecer una obviedad, las reformas que tenemos que hacer no se diferencian demasiado de las que ya hemos hecho. Y en este sentido les invito a que examinen ustedes el cuadro en el que se hace referencia con datos de Eurostat a la edad media de salida del mercado laboral de los españoles, el cuadro número 9. Normalmente, para hablar del momento en el cual se produce la entrada en el sistema de protección social, la salida del mercado de trabajo, en España se utilizan dos indicadores. Uno, la edad media de jubilación, que es el que nosotros utilizamos dentro de nuestras fronteras, 63 años y 8 o 9 meses. Eurostat utiliza un indicador más agregado en el que incorpora al lado de las pensiones de jubilación las pensiones de incapacidad y saca la media. Como es lógico, las pensiones de incapacidad se generan a una edad más temprana. En estos momentos estamos en 62 años en España y 3 meses aproximadamente. Si ven ustedes lo que ha sucedido en los 8 últimos años, la edad media de salida del mercado laboral de los españoles se ha retrasado en más de 2 años. En más de 2 años. Y se ha hecho combinando medidas legales, combinando incentivos y también con el viento a favor, porque la paulatina extinción del régimen de los mutualistas, las personas que estaban afiliadas antes de 1 de enero del 67, pues hace que esa salida se retrase algo más, aunque no tomáramos ninguna determinación legal. Ahora tenemos que trabajar con el viento en contra. O sea, este cuadro de 2 años de retraso en 8 años es espectacular, pero no es fácil que se produzca en los próximos años. Ahora tenemos que trabajar con el viento que nos da en la cara. Pero tenemos que trabajar en base a determinaciones como estas. Y tenemos que trabajar intentando repartir el ajuste entre el mayor número de personas posible y a lo largo del periodo de tiempo más dilatado posible. Si excluimos del ajuste una parte importante de los actuales jubilados, los que se jubilan a la edad legal, el ajuste deberá ser más intenso para el resto. Esto es una ecuación que no ofrece demasiada duda. Si decidimos trabajar sobre la mitad de los jubilados en vez de sobre el 100% de los jubilados, el periodo de tiempo en el que tendremos que hacer circular el retraso será ligeramente mayor o sustancialmente mayor a gusto del lector. Si decidimos trabajar solo sobre unas figuras de jubilación en vez de sobre todas, pues evidentemente iremos necesitando hacer ajustes más importantes. En el año 2007 nosotros decidimos trabajar únicamente sobre la jubilación parcial y sobre la acumulación de modalidades de jubilación anticipada. Y en el caso de la jubilación parcial la estamos retrasando 2 meses cada año. Estamos trabajando sobre un 15 a un 20% de los actuales jubilados. Evidentemente, esto implica que ese ajuste es más importante. En el caso de la pensión de incapacidad, pues hombre, es verdad que ahí la mayor eficiencia del sistema ha permitido que la pensión de incapacidad crezca muy poco. Si conseguimos que la pensión de incapacidad crezca a un ritmo mucho más moderado, porque tenemos alternativas para mantener en el mercado de trabajo a las personas con una capacidad algo disminuida, pues en ese sentido el ajuste deberá ser menor y probablemente debamos ser flexibles en la aplicación de las reformas. Pero conviene que tengamos en cuenta que
a mayores periodos, cuanto antes empecemos, y a mayor cantidad de personas entre los cuales repartir el ajuste, si el ajuste lo tenemos que repartir entre 6 millones de personas o entre 8, el ajuste va a ser mucho menos intenso que si lo tenemos que producir en menor número y en un menor periodo de tiempo. Y, en segundo lugar, que tengamos en cuenta que todas las modificaciones del sistema, en el ámbito de los sistemas de protección social, se han hecho siempre de forma que se han respetado básicamente los derechos individuales. Y, en este sentido, examinen ustedes los 2 últimos cuadros de las diapositivas que quería comentarles. El número de años calculados, el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones de jubilación. Y con esto lamento desilusionar a los periodistas que hay en la sala. Esto no quiere decir que el Gobierno tenga pensado hacer nada de lo que se dice en los cuadros. O sea, qué pena de titular. Pues no vamos a hacer nada de esto. Simplemente examinen ustedes lo que ha sucedido fuera de España. Bueno, lo que ha sucedido fuera de España es que los países con sistemas de capitalización normalmente utilizan toda la vida laboral y hay una serie de países que han mantenido su periodo básicamente estable. Lo que más se parecería al caso español sería Noruega, que lo ha mantenido estable en 20 años. Por debajo de España solo hay un país, que es Grecia, de los países de la OCDE. Y el cuadro siguiente, países que han hecho cambios. Países que han hecho cambios en la elevación del periodo de cómputo. De 20 a toda la vida laboral, el Reino Unido; de 15 a toda la vida laboral, Suecia, Austria, Finlandia, Polonia, Portugal; la República Checa lo ha elevado a 30, Francia lo ha elevado de 10 a 20, Holanda, la República Eslovaca, Italia y Turquía también han trabajado sobre la base de toda la vida laboral. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema tiene muchas determinaciones técnicas. Algunos de estos países han elevado el periodo de cómputo a partir de una determinada edad. Otros han incluido modulaciones. Con esto quiero decir que no es fácil en un sistema de protección social buscar relaciones mecánicas de causa-consecuencia y decir la elevación del periodo de cómputo trae consigo la minoración de los gastos del sistema. Oiga, en España lo hemos hecho de 2 a 15 años. Hemos subido el periodo de cómputo de 2 a 15 años y las pensiones han sido mucho más altas. El periodo de cómputo, por poner un ejemplo, pero es un tema que está en la discusión política y tiene un sentido referirse a ello en esta primera intervención, es para un sistema de protección social un instrumento que sirve para medir 2 tipos de necesidades. Una necesidad individual. Hay que garantizar a cada contribuyente la correspondencia estricta entre lo que ha aportado y lo que va a recibir. Un contribuyente que ha pagado X debe tener una prestación correspondiente con su aportación. Y desde el punto de vista colectivo, de funcionamiento agregado del sistema, el periodo de cómputo sirve para garantizar que las pensiones deben subir en términos de valor constante lo mismo que suban las bases de cotización, ni más ni menos. Ni más ni menos. En el sistema español de seguridad social tenemos un procedimiento que permite mejorar. Por ejemplo, en épocas de crisis económica, las pensiones, al cabo de un determinado periodo de tiempo, acaban subiendo menos que las bases de cotización, porque los trabajadores despedidos son perjudicados por el periodo de cómputo. Son perjudicados. Entonces, las personas que llegan a la pensión como despedidos o como recolocados con una retribución inferior van a recibir una prestación poco correspondiente con la aportación que han hecho. Y en épocas de crisis económica eso al sistema le viene bien, en términos coloquiales. En épocas de gran crecimiento económico, y ahora estamos saliendo de una época de gran crecimiento económico, lo que sucede es lo contrario. El periodo de cómputo hace que las bases de cotización crezcan menos que lo que crezcan las pensiones. Y eso le genera problemas al sistema. Pero bueno, el sistema puede incluso convivir en largas series históricas con periodos en los cuales salga ganando, salga perdiendo, con cómo afecta el periodo de cómputo a sus ciudadanos. Los que no pueden convivir son los ciudadanos. Necesitamos unos procedimientos de cómputo de las prestaciones que sean correspondientes con las aportaciones que cada uno hace. Porque nosotros el dinero que pagamos es lo que cobramos.
Y si no conseguimos cobrar el dinero razonable para pagar las prestaciones, si la misma mercancía en el mercado tiene dos precios diferentes, la gente se apuntará al precio más barato y tendremos menos aportaciones y un crecimiento no correspondiente de las prestaciones. Es decir, las reformas tienen que ser reformas que mantengan el principio de equidad y que ayuden a que el sistema sea sostenible financieramente. Y deben ser reformas que en este sentido perfeccionen el sistema. Nuestro sistema de seguridad social tiene una magnífica arquitectura jurídica, pero es una arquitectura jurídica generada hace 40 años, que hemos tocado muy parcialmente. Hemos tocado todos los gobiernos de la democracia, sin excepciones, a partir de retoques puntuales. Necesitamos dotarnos de una arquitectura que incorpore las nuevas realidades familiares o que incorpore el hecho de que la seguridad social ya no va a organizarse en regímenes como se organizó en el año 67, que las personas van a trabajar con una serie de prestaciones generales del sistema. En nuestra Ley General de Seguridad Social las prestaciones aparecen como prestaciones del régimen general, a las que se van sumando incluso las 14 pagas de pensión el resto de los regímenes. Necesitamos dotarnos de una arquitectura más perfecta porque eso nos va a ayudar a recaudar mejor, a distribuir con mayor eficiencia esa recaudación y a pagar mejores prestaciones con menores costes de ineficiencia o con menores distorsiones. Y esto no es nada complicado. Esto es lo que venimos haciendo en los últimos 25 años. En los últimos 25 años, todos los gobiernos que nos hemos sucedido en el régimen de alternancia política en este país, hemos realizado cambios mínimos en la legislación en materia de seguridad social aprobada por nuestros predecesores. Tenemos esa ventaja. Comparen ustedes lo que es, digámoslo así, la situación más controvertida de la legislación educativa en nuestro país, con la tradición de la democracia española de que cada gobierno deroga la legislación del gobierno anterior. Pues en seguridad social todos somos herederos, pero no a beneficio de inventario. Todos somos herederos gozosos de la experiencia de nuestros predecesores. E incluso las cosas sobre las que teníamos dudas cuando estábamos en la oposición, cuando llegamos al gobierno parece que se nos despejan las dudas y entendemos las razones. Y la nueva filosofía y el nuevo punto de vista, la nueva perspectiva, nos ayuda a saber por qué tenemos que hacer así las cosas. En este sentido, no es nada difícil hacer lo que tenemos que hacer. Sí tiene un coste en términos de explicación a la opinión pública. Y aquí sí que tengo que reconocer que tenemos un esfuerzo insuficiente de explicación. Probablemente en este país necesitamos, y los políticos no somos quienes que deberíamos liderar este proceso, pues no somos quienes lo hemos hecho con la mayor fortuna, necesitamos poder discutir estas cuestiones desde un punto de vista menos dramático y desde un punto de vista más comparativo y más sosegado, comparándonos con lo que hemos hecho nosotros mismos y con lo que están haciendo fuera de nuestras fronteras y comprobando cómo el futuro que nos espera es que en los próximos años este país va a gastarse mucho más dinero en pensiones, hagamos o no hagamos reformas, que este país necesita que su seguridad social sea proactiva del crecimiento económico, que este país no puede permitirse el lujo de que la seguridad social sea un freno del crecimiento económico. La seguridad social tiene que ser, como lo ha sido hasta ahora, un acicate y un estímulo del crecimiento económico, y que este país necesita todavía seguir progresando mucho más en equidad y en cohesión social, y que por eso es necesario perfeccionar el sistema de seguridad social, atender a los colectivos más vulnerables, prestar más atención a las personas que trabajan más años, a los que lo hacen en trabajos más penosos, prestar mucha más atención a las personas que llegan al final del sistema en una situación diferente a la que se han mantenido a lo largo de toda su vida. Este, por lo tanto, es un problema que debe concitar, desde mi punto de vista, tanto el optimismo de la voluntad como el optimismo de la razón. Necesitamos hacer reformas en el sistema de seguridad social, podemos hacerlas, lo hemos hecho en el pasado, nuestro compromiso es hacerlas en el presente y encontrar el acuerdo político y social necesario para garantizar que esas reformas se conviertan en una de las piezas fundamentales que garanticen la salida más pronta de España de la actual crisis económica. Nada más y muchas gracias.
una conferencia tan docta e ilustrada como cabía esperar de don Octavio Granado. El moderador del coloquio será hoy de nuevo don José Antonio San José, director del nuevo programa de tarde de CNN Plus, Cara a Cara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Señor Granado, acababa usted su intervención hablando del optimismo de la voluntad y del optimismo de la razón. No sé si desde el optimismo, pero sí desde el realismo se puede asegurar fehacientemente que los jóvenes que hoy empiezan a cotizar con 18, 19 años, los más precoces, van a cobrar una pensión en condiciones en el final de su vida laboral en este país. Bueno, en algunos estudios de Hacienda Pública hemos manejado el concepto de respaldo fiscal, que, como ustedes saben, es un concepto que básicamente supone qué porcentaje de los españoles o de los ciudadanos de cualquier país estaría dispuesto a pagar mayores cargas fiscales, mayor impuesto, mayor cotización para respaldar una política determinada. Bueno, pues en España, desde que existe el Centro de Investigaciones Sociológicas, solo hay una política que concite ese respaldo fiscal a la posición de los ciudadanos, que son las pensiones. Las infraestructuras no llegan a la mitad, casi nunca. La educación alguna vez ha llegado, la sanidad llega alguna vez también, las instituciones democráticas nunca, la política de defensa nunca, las comunidades autónomas tampoco, ni siquiera en comunidades autónomas con un fuerte sentimiento identitario. Yo creo que para los europeos y para los españoles el sistema de pensiones es la parte central de nuestro estilo de vida y del sistema de protección social, y, por tanto, yo no tengo ninguna duda de que los responsables políticos, por necesidad o por virtud, haremos lo necesario para que los jóvenes españoles tengan derecho a una pensión razonable y a una pensión digna y a una pensión mucho más elevada que la de sus padres o la de sus abuelos, como ha sucedido hasta ahora. ¿Y cómo se puede articular un pago de pensiones que es justamente el doble dentro de 20 años, según nos indicaba en su intervención, al actual, en la situación en la que estamos? Es decir, habrá que, algunos expertos dicen, es que se reducirá la cantidad a percibir. Cuando habla de reformas y cuando habla de plantear cambios en el sistema, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Bueno, en primer lugar, lo que hay que señalar es que necesitamos, evidentemente, nutrir los ingresos del sistema de forma más continua. Necesitamos no resolver los problemas de incapacidad con la exclusión del mercado de trabajo, mantener carreras de cotización mucho más firmes y más sólidas, a mejores bases de cotización en toda la vida, eso por el lado de los ingresos. Y por el lado de los gastos, lo que necesitamos también, evidentemente, es modular en algo la entrada en el sistema. Es decir, dése usted cuenta que estamos hablando de que los españoles seguimos saliendo del mercado de trabajo a los 62 años y poco. Pues evidentemente en los próximos años saldremos del mercado de trabajo un poco más tarde, y nuestros hijos, que entran a trabajar a los 25 o los 26 años, lo razonable es pensar que se van a jubilar pues un poquito más tarde que nosotros, y eso yo creo que no tiene demasiado problema si tenemos una esperanza de vida pues mayor de los 90 años en perspectiva, ¿no? Por tanto, lo que parece inexorable, señor Granado, es que trabajaremos más años, que no nos jubilaremos como a los 65, sino que las generaciones actuales y, desde luego, las que se van incorporando trabajarán más tiempo en España. Bueno, la evidencia hasta ahora es toda la contraria. No digo, nosotros trabajamos muchos menos años que nuestros abuelos. Nuestros abuelos empezaron a trabajar a los 14 años y se jubilaban a los 65. O sea, mi padre, cuando se jubiló, que era un funcionario público, tenía 51 años cotizados. Yo creo que yo no llego a los 51, ¿eh? No sé los que estamos en esta sala, pero me temo que si ahora les digo que se van a jubilar ustedes con 51 años cotizados, no seré el más popular de la reunión. En ese sentido, me parece que lo que tenemos que hacer es organizarnos la vida de manera diferente. Vamos a estudiar más años, vamos a entrar a trabajar más tarde y probablemente debamos jubilarnos un poquito más tarde, pero y vamos a trabajar de forma más continua. Mucha gente no entiende, señor Granado, que se esté pidiendo elevar la edad de jubilación y al mismo tiempo se dé luz verde a ERES, algunos de ellos tan escandalosos como el de Radio Televisión Española, que ha puesto en su casa a trabajadores con 51 o 52 años. Bueno, por decirlo en términos de un chiste, en el Ministerio de Trabajo, así como partidarios de ERES como el de Radio Televisión Española, nunca hemos sido, ¿no?
aquello del cura vasco y el pecado, pues no somos partidarios, ¿no? O sea, que no. Sin embargo, se autorizó. Se autorizó. Yo creo que eso es parte de una cultura que tenemos que modificar. En el expediente de Radio y Televisión Española nosotros discutimos mucho con la SEPI en su día la edad real de jubilación de los trabajadores, pero yo creo que tenemos incluso que alterar la filosofía de los expedientes. Por ejemplo, es bastante poco flexible la relación que existe entre las ayudas que las empresas conceden a las personas sometidas a expedientes de regulación de empleo y la posible búsqueda de nuevas colocaciones, ¿no? Casi parece que se establece una ecuación que dice si trabajas pierdes los beneficios del expediente, con lo cual nadie tiene demasiado interés en trabajar o en trabajar al menos en economía formal, ¿no? Yo creo que hay que buscar, hay que hacer un auténtico esfuerzo por conseguir que los fondos que destinamos a esos expedientes de regulación de empleo para sacar a la gente del mercado de trabajo los destinemos a la recolocación de los trabajadores. ¿Puede ser una solución para los males que aquejan en este momento a los empresarios rebajar las cuotas a la seguridad social, como solicitan reiteradamente? Nosotros decimos en el documento aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de enero que creemos que el tipo de cotización que se está aplicando en la Seguridad Social española no ha obstaculizado la creación de empleo en los mejores momentos y que en estos momentos de crisis debe la Seguridad Social continuar con una política de aplazamientos de cotización que haga objeto de sus especiales atenciones a las empresas que tienen dificultades de tesorería. Yo creo que una reducción indiscriminada de cotizaciones sociales, sin perjuicio de que se puedan estudiar reducciones selectivas, nosotros venimos reduciendo la tarifa de contingencias profesionales los últimos 4 años y hay en concreto epígrafes de cotización en las que hemos reducido más de 5 puntos esa tarifa. O sea, al margen de actuaciones selectivas que se pueden abordar, yo creo que una política indiscriminada de reducciones de cotización probablemente fuera insuficiente para las empresas que están bien y para las que están mal, mientras que una política que logre combinar aplazamientos en las empresas que tienen mayores dificultades puede ser en estos momentos más útil. En términos de lo que es el escenario del sistema en los próximos 25 años, yo creo que el tipo de cotización hay que mantenerlo y hay que intentar en la medida de lo posible que las obligaciones del sistema no obliguen a detraer recursos fiscales de otra naturaleza para el buen funcionamiento de la seguridad social. Sí. No sé si tiene algo que decir o si quiere intervenir el presidente de la COE, don Gerardo Díaz Farrán, presente en este desayuno. ¿Tiene usted el micrófono ahí? Si quiere usted decir algo. No. Muy bien, pues mensaje captado. ¿Está garantizado, señor Granado, la unidad política en el Pacto de Toledo? Yo creo que lo que está garantizado es la enorme responsabilidad de todos los interlocutores políticos, que en todos los momentos hemos permitido que hubiera acuerdos. La inmensa mayor parte de las leyes en materia de seguridad social se han aprobado con acuerdos de fondo de los principales interlocutores políticos, lo cual significa pues que todos modificamos nuestras posiciones de partida. Es decir, que aquí no es que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en lo que el Gobierno ha presentado. El Gobierno presenta sus propuestas, los grupos parlamentarios presentan las suyas y al final habrá un escenario de encuentro que será suficiente. Muy bien, vamos a algunas preguntas que llegan hasta la mesa del moderador. Miguel Cifuentes, de la revista Tiempo, dice: una parte importante de españoles ha sufrido 2 crisis económicas en los últimos 20 años, perdiendo su empleo. Estas 2 crisis han destrozado su historial de cotizaciones. La puntilla va a ser el sistema de cálculo cuando se jubilen. Su pensión se calculará con los 15 peores años de su vida de cotizantes. ¿No sería mejor calcular la pensión con toda su vida laboral? Utilizar toda la vida laboral en el caso español plantea muchos problemas, entre ellos, por ejemplo, la intermitencia de las relaciones de trabajo españoles y un problema técnico que no es de fácil solución, y es que nosotros tenemos buenas bases de datos desde mediados de los años 80. No tenemos la misma calidad de nuestros datos en épocas anteriores.
y probablemente fuera un esfuerzo pues demasiado buscar una fórmula de combinar por un lado la utilización de toda la vida laboral y al mismo tiempo garantizar que las prestaciones siguen teniendo el nivel que tienen en la actualidad, pues no sería demasiado razonable, y yo creo que hay otro tipo de soluciones técnicas. En todo caso, el número de años cotizados por los actuales pensionistas año tras año sube. Eso es un dato que nosotros publicamos cuando se publica el presupuesto. En la actualidad, una persona que se jubila en el sistema español de seguridad social se jubila por término medio con una cotización efectiva de 34 años y 7 meses. Es decir, que tenemos ya historias bastante prolongadas. Yo creo que estas historias han crecido mucho a partir del momento en el cual en el desempleo se ha cotizado a los trabajadores, en el desempleo contributivo se ha cotizado a los trabajadores, se ha mantenido la cotización a la seguridad social de los trabajadores. O sea que, resumiendo, yo no soy partidario de utilizar toda la vida laboral. Me parece que en estos momentos existen soluciones técnicas mucho mejores y que se puede mantener una mayor equidad en el sistema de protección social sin necesidad de cambios tan abruptos. Le preguntan también, sin firma desde el público, por qué el Gobierno ha presentado esta reforma de la Seguridad Social a la opinión pública antes de trabajarlo en el seno del Pacto de Toledo. Porque fue el Parlamento el que nos pidió que presentáramos públicamente las propuestas del Gobierno a la Comisión del Pacto de Toledo. Es decir, estamos en una aparente paradoja, ¿no? ¿Qué debíamos haber hecho? Haber discutido las prepropuestas con el Pacto de Toledo para, en función del resultado del Pacto de Toledo, haber hecho la presentación de propuestas. Se aprobaron sendas mociones en el Congreso de los Diputados y en el Senado pidiendo que el Gobierno hiciera públicas sus propuestas, y el Gobierno ha atendido al mandato parlamentario, ¿no? Yo creo que a veces los mismos que presentaron las mociones que se aprobaron en el Congreso y en el Senado son los que luego nos reprochan que les hayamos hecho caso. Esto es difícil de entender. Eustaquio Jiménez es director de la revista Ciudadano y Consumo y dice: ¿por qué en lugar de encaminar las reformas en reducir las bases reguladoras no se incrementan los ingresos cotizando a los trabajadores por sus salarios reales, eliminando los topes actuales? Bueno, si los trabajadores cotizaran por sus salarios reales, eliminando los topes, el único tope que existe en la actualidad es la base máxima de cotización, no hay otro. Eso significa que el sistema español de seguridad social debería reconocer pensiones proporcionales a las aportaciones. Yo creo que la existencia de una base máxima de cotización es una garantía de sostenibilidad para el sistema. Creo que un sistema de protección social impone inevitablemente obligaciones al erario público y a mí me gusta más que estas obligaciones se prediquen con un determinado límite. Yo creo que a partir de ese límite la previsión social complementaria es la que debe resolver los problemas de las personas que quieran ver garantizados como jubilados unos ingresos superiores a los de la pensión máxima. Mar Díaz Varela, de La Vanguardia, le hace dos preguntas. La primera: a raíz de las declaraciones del presidente Zapatero, ¿ha renunciado el Gobierno a la edad de jubilación obligatoria a los 67 años? La segunda: ¿hay que aumentar el periodo de cálculo de las futuras pensiones hasta los 25 años? Bueno, esto es la página final del libro, ¿no? Y estamos empezando a escribirlo. Yo creo que en un proceso de negociación las propuestas no se retiran, se modifican. Y en ese sentido el Gobierno ha presentado propuestas, tiene que ponerlas en discusión con otros interlocutores políticos y con los sindicatos y los empresarios, y la base final del acuerdo pues será la que constituya ese escenario común en el que se han encontrado unos y otros. Pero no... Por lo tanto, las propuestas ni se retiran, ni se abandonan, ni se renuncia, etcétera. Las propuestas se enuncian y a partir de ese momento pues son objeto de negociación y de modificación y de transacción. Y en cuanto al procedimiento de cómputo, yo creo que lo razonable es que busquemos una fórmula que sea asumida por las organizaciones sindicales y por las organizaciones empresariales y por el conjunto de grupos parlamentarios, que garantice que la pensión de un español va a ser lo más razonable, lo más correspondiente posible
con las aportaciones que ha hecho al sistema. Y esto significa pues que probablemente los despedidos van a ver mejoradas sus pensiones, los despedidos al final de su vida laboral, y que el resto de los trabajadores pues vamos a vernos minorados en una parte que puede ser muy pequeña. Cuando estamos hablando de los despedidos estamos hablando del 2 o el 3% de las personas que causan pensión de jubilación en estos momentos, en los últimos datos del año 2007. Es decir, que es muy fácil, con un pequeñísimo esfuerzo por parte de todos, reponer los derechos de los que se ven más perjudicados. Carlos Segovia, del diario El Mundo, le hace también 2 preguntas. Si el problema de las pensiones es más acusado que en el resto de Europa, ¿por qué han tardado tanto en proponer una reforma? La segunda cuestión, ¿se plantea el Gobierno introducir el copago en la sanidad? No, el problema de las pensiones en España no es más acusado que el resto de Europa, porque el problema del envejecimiento de la población es similar. Por aligerar, hay una estadística, hay un cuadro que no he comentado, pero lo tienen ustedes en el cuadernillo, en donde hablamos de la esperanza de vida de los diferentes países europeos, y verán ustedes cómo el problema es muy similar. El problema de envejecimiento no es ni mayor ni menor en España. Lo que sucede es que tiene una particularidad, y es que está más comprimido en el tiempo. Es decir, que hasta ahora nos ha dado una tregua demográfica, hasta el año 2015 nos ha dado unos años de tregua, y que luego se va a manifestar con una especial intensidad, y luego al cabo de 20 años va a remitir, porque si ustedes comprueban la estadística verán que luego vuelve a incrementarse el número de la tasa de natalidad, vuelve a incrementarse el número de nacimientos, y hay un momento en el cual pues lo que es el crecimiento hacia arriba de la pirámide de población se ve frenado. Y en ese sentido pues es verdad que esta es una reforma que se podía haber iniciado 5 años antes, 10 años antes, etcétera. Vamos a ser el único país de Europa que va a hacer su reforma contando con un fondo de reserva de más de 70.000 millones de euros, que serán los que tenga el fondo de reserva cuando las reformas empiecen a aplicarse, porque nadie quiere empezar a aplicar las reformas en momentos de crisis económica. Todos los demás países lo han hecho sin contar con ahorros en el fondo de reserva. Es decir, que en este sentido yo no creo que los españoles seamos menos previsores que los demás. Yo creo que hemos sido más previsores que los demás, porque los demás países, a veces por no haber podido generar unas reservas que les permitieran acometer durante periodos más largos sus reformas, pues han tenido que comenzar sus reformas con años de, a veces incluso de restricciones del crecimiento de las pensiones o de congelación de pensiones. Y nosotros no es el caso. Es decir, que yo creo que en su conjunto la sociedad española ha sido más previsora a la hora de enfocar sus reformas en materia de seguridad social que el resto de Europa. Cuando nosotros empezamos a hacer la separación de fuentes, no lo estaba haciendo nadie. Y hoy es el día en el que los países que todavía tienen la sanidad, la dependencia, los servicios sociales incluidos dentro de la seguridad social, todavía están intentando conseguir mayores aportaciones del Estado para desvincular la sanidad, la dependencia y los servicios sociales de las cuotas de la seguridad social. Esto está en el programa de gobierno de la coalición alemana, por poner un ejemplo. Quiero decir que en esto yo creo que nosotros no hemos ido por detrás, hemos ido por delante. Y en cuanto a los problemas de financiación del gasto sanitario, pues es evidente que el pago por los beneficiarios pues es una medida que no tiene tradición en lo que es la cultura española y que deberá ser discutida en su momento, pero yo, desde luego, en lo que es el ámbito de mi responsabilidad, desconozco absolutamente que exista esa intención por parte de los responsables ministeriales de Sanidad. Más preguntas. ¿Por qué no se recogen en las nóminas todas las aportaciones que hacen los trabajadores al concepto pensiones a través de sus empresas? Dice este comunicante. Es importante la transparencia. Sí, es verdad. También es verdad que esa información, como sucede en general con la información, podría ser objeto de interpretaciones perversas, ¿no? Porque
Por ejemplo, los contratos bonificados, pues habría que explicar que la aportación es el doble, pero existe una bonificación por una parte de la aportación, etcétera, para no dar la sensación de que a alguien se le está cotizando a la mitad que al vecino o al colega de al lado, ¿no? En ese sentido, es una información que nosotros muchas veces hemos discutido si no debería estar en lo que es el resumen de información que como vida laboral remitimos a los pensionistas, a los trabajadores, ¿no? Yo creo que hay que ser lo más transparentes posibles. Probablemente esa es una cuestión en la que se pueda ganar transparencia, pero a mí lo que me parece más útil es ofrecer información sobre aquellas magnitudes en las de las que dependen los derechos de los trabajadores. Es decir, me parece mucho más útil conocer la base de cotización que la aportación empresarial que se realiza en relación con esa base de cotización, porque lo que va a determinar tu pensión es la base de cotización. No es que el empresario haya pagado o no haya pagado las cuotas, porque aunque no las pague, al final la Seguridad Social te va a reconocer esos derechos. El Partido Nacionalista Vasco es socio ocasional del PSOE en Madrid y cada vez condiciona más su apoyo a que se transfiera a Euskadi la financiación de la Seguridad Social. ¿Cree usted, señor Granado, posible a corto o medio plazo la ruptura de la caja única? No. No, ni a corto, ni a medio, ni a largo, no. El sistema español de seguridad social es un sistema que el Tribunal Constitucional ha consagrado como que necesita mantener una unidad económica, una unidad patrimonial para poder realizar sus funciones adecuadamente, ¿no? Por razones de tiempo y por razones de lugar. Es decir, nosotros pagamos pensiones en todo el territorio nacional. Las pensiones que pagamos en Valencia se pueden haber generado por cotizaciones en Vizcaya. No hay, por lo tanto, una territorialización ni de los gastos ni de los ingresos. Y sería absurdo y contrario a lo que es la tradición de los sistemas de seguridad social europeos territorializar el gasto de la seguridad social y probablemente si se sometiera a consulta en las propias comunidades autónomas en las cuales tienen presencia los partidos nacionalistas, la mayor parte de los ciudadanos preferirían que la gestión continuara en manos de una seguridad social centralizada. Nosotros presumimos, yo no sé si, como me decía mi amigo Juan Quintas, que soy demasiado tímido, pues voy a dar una prueba de arrogancia. Yo creo que la seguridad social es la administración más eficiente de España. Yo creo que funciona mejor que todas las comunidades autónomas y que todos los departamentos de la administración del Estado. Y ya está. Y por lo tanto, no hace falta otra. Y no es de Bilbao, que es de Burgos. Juan Luis Gordo, dos últimas preguntas ya. Juan Luis Gordo, del Senado, dice: ¿considera que un nuevo modelo de financiación del sistema de seguridad social que sustituya el peso de las cotizaciones por un gravamen sobre el capital productivo puede mejorar la competitividad y eficiencia del sistema productivo español? A ver, la discusión entre impuestos, cotizaciones, etcétera, en un sistema de seguridad social hay que realizarla entendiendo que un sistema de protección social no es un sistema tributario. Que en un sistema de protección social lo que se paga para recuperarlo. Entonces, establecemos un gravamen, una parte del impuesto de sociedades, un gravamen que hace referencia a incrementos de productividad, a las empresas, a incrementos de valor en las empresas, etcétera. Bueno, ¿y eso cómo lo repartimos en forma de derechos individuales? Porque el gran éxito del Pacto de Toledo, el gran éxito de los últimos años de la Seguridad Social española ha sido convencer a los cotizantes de que su pensión depende de su cotización, de la suya, no de la de al lado. Entonces, si volvemos a desandar el camino que hemos andado en los últimos años y empezamos a hacer depender de magnitudes que no son individuales sino colectivas lo que son las prestaciones del sistema, estamos incentivando un cierto repliegue en la contribución individual de cada ciudadano. Porque, es decir, todos sabemos que existe un incentivo a pagar impuestos, que los impuestos son impuestos. Y si no nos obligan a pagarlos, pues todos flaqueamos en nuestra conciencia fiscal. En la cotización social
todos pagamos cuotas porque vamos a recibir prestaciones. Y a mí me parece que romper ese principio, esa correspondencia entre lo que cada uno aporta y lo que va a recibir, no es bueno para el sistema, porque el sistema se nutre de esa responsabilidad individual. Y la gente sabe que si paga más, recibirá más. Y esto es bueno para el sistema y para los ciudadanos. Bueno, y por último, Jorge Losada, de Castilla y León Televisión, dice: usted es un gran defensor del proyecto Banca Cívica. Si se suman al proyecto Caja Burgos, Caja Ávila y Caja Segovia, ¿podría asegurar que dentro de 3 o 4 años seguirán siendo cajas y no bancos? Casi me da ganas de ceder la palabra a mi presentador, con el cual tenemos nuestras diferencias, ¿no? A ver, yo no quiero pronunciarme sobre proyectos empresariales concretos, ni en el ámbito de las entidades financieras. Yo sí en su día he defendido que las entidades financieras españolas necesitaban incorporarse, sobre todo las de tamaño más reducido, deberían incorporarse a procesos, bien por la vía de la integración o bien por la vía de la fusión, a procesos que les permitieran ganar tamaño y obtener capitalización en condiciones más favorables. Entonces, yo en su día defendí el proyecto que impulsó la Junta de Castilla y León con el Partido Socialista de fusión de las 6 cajas de Castilla y León en una sola, que no salió. Ahora he defendido la integración de Caja de Burgos en el proyecto de Banca Cívica, que me parece un proyecto muy interesante y muy atractivo, como otros muchos que hay en las entidades financieras. Mi única reflexión es que yo creo que las entidades financieras españolas, sobre todo las que tienen un tamaño más reducido, pues deben afrontar un escenario pues que, como el de la seguridad social en los próximos años, tiene problemas en el horizonte, y entonces que conviene que se muevan, que lo negativo es no hacer nada. Muy bien, pues voy a hacer la palabra a don Luis Mallero, de Asisa, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores. Buenos días a todos. Muchas gracias en nombre de los patrocinadores por su presencia en este acto de enorme interés y actualidad. Felicitar al señor Granado por su muy documentada exposición y, enganchados a sus palabras, que siga funcionando tan bien y, desde luego, que debe de contar con la ayuda de todos los ciudadanos, porque si en algo que hay que ser solidario es en un tema que nos importa a todos y a nuestras próximas generaciones. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día. Gracias.